Dios los bendiga a todos, hermano, y que este día la gracia de Él esté con nosotros. Vamos a estudiar este día esta porción de la palabra, que es Juan 15, del 4, 5 y 6. Dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco en vosotros, si no permanecéis en mí. Porque yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Padre Santo que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, y nos haga entender este mensaje, esta enseñanza tuya. Y yo te pido, Padre Santo, que me uses como tu instrumento, porque quien va a llegar a los corazones y mente de cada uno de tus hijos, eres tú, Cristo. Por eso te pido que yo sea simplemente el que traslade tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Según lo que hemos leído en la palabra, ¿qué somos nosotros? Lo primero que decimos nosotros es que somos cristianos, seguidores de Cristo. Segundo, que somos nuevas criaturas, que Cristo es nuestro Señor. Pero la palabra también tiene, y que nos hagamos estas preguntas: ¿qué somos? ¿Somos pámpanos? ¿Somos sus discípulos? Porque Cristo es el divino Maestro. ¿O somos amigos? Y ya vamos a ver qué significa amigos, porque la misma palabra dice que amigos es más que hermano, porque está siempre con nosotros. La palabra pámpano, hermano, nosotros lo conocemos como esa rama seca, como ese sarmiento. Y para decirlo en salvadoreño, le decimos chiribisco. Es ese que el viento lo hace de un lado y de otro, y lo agarran y todo, y sirve para leña. No sirve para otra cosa. Ese es el pámpano. Reflexionemos un poco la figura que nos hace dar nuestro Señor. Separados del Señor, nosotros somos esos. ¿Qué valor tenemos? ¿Qué valor? No tenemos fruto. ¿Por qué? Porque su fruto tendremos siempre y cuando dependemos de ese tronco, porque ese tronco es el que da la savia para que nosotros demos el fruto. Por eso que viene de la palabra vástago. Está dentro de los sermones de despedida que ha dado Cristo, cuando les dice que si nosotros llevamos fruto, es porque ya estamos separados del mundo, porque estamos unidos con nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y con nosotros. Por consiguiente, ya no somos del mundo. Estamos en el mundo,
pero ya no somos del mundo. ¿Y qué ganamos con eso? Que el mundo nos desprecia. El mundo nos critica. El mundo lanza toda clase de epítetos y no nos puede perdonar absolutamente nada. Por eso es que Juan lo ha señalado muy bien cuando dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan al fuego y arden. Esos somos nosotros separados del Señor. Por eso es que dijo el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí no soy nada. Separados de mí son estas ramas secas que el viento hace de un lado y a otro y nada lo puede detener porque no tiene fruto, no tiene cómo afianzarse, no sabe cuál es el rumbo de su vida. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún valor. El que en mí no permanece será echado fuera. ¿Para qué? Para ser recogido y ser quemado. El cristiano que no permanece en Cristo, sus obras no pueden agradar a Cristo, hermano. ¿Y qué fruto van a llevar? ¿Qué fruto van a llevar? Ninguno. Solo el fruto que da el estar en el mundo. Y eso es lo que precisamente no perdona el mundo. Comprendido lo que es el pámpano y viendo nosotros en nuestra reflexión que es lo menos que querramos ser únicamente materia para el fuego, veamos las otras preguntas, hermano. ¿Qué somos? Somos discípulos. Yo siempre he hecho la pregunta a todos, de todas las edades: ¿cuántos maestros han tenido? Y todos nos ponemos a pensar un momento. Algunos dicen: yo no he tenido maestro. Otros decimos 1 o 2. Nadie dice: yo he tenido una cantidad de maestros. ¿Por qué? Así como nuestro Señor Jesucristo es el divino maestro, porque Él es el camino, la verdad y la vida, así el maestro y el discípulo están unidos. ¿Quién es el discípulo? El que no solo recibe el conocimiento de su maestro, sino que en cada una de sus acciones ve y se recuerda lo que le decía su maestro. Ese es el discípulo. Pero si no ha tenido maestro, ¿cómo éste va a tener una conducta de un discípulo? Y esto es lo que nosotros hemos perdido muchas veces. Pero como en el Señor no importa el momento en que lleguemos, no importa el momento en que nazcamos de nuevo, sino que lo que importa es que nos arrepintamos y seamos circuncidados del corazón. Entonces, al ser circuncidados, al entrar el Espíritu Santo en nosotros, ya nosotros tenemos espiritualmente que seguir. ¿Y qué seguimos, hermano? La palabra. Y al seguir la palabra, ¿el camino de quién tomamos? El camino de Cristo.
¿Hacia dónde? Hacia el reino de los cielos. Y a nosotros dando fruto, ya no somos pámpanos, ya nos convertimos en discípulos. Entonces, ¿quién es el discípulo? Es el que sigue a su maestro. ¿Y quién es el maestro? Maestro es el que hace discípulos, el que solo enseña, el que solo transmite conocimientos, pero no transmite valores, no transmite una conducta agradable a Dios. Ese no puede ser maestro. Él es simplemente alguien que transmite conocimiento. Ese es el don de la enseñanza, pero no es el ministerio del maestro, Señor. Por eso es que dice la palabra, que dice nuestro Señor Jesucristo, aprended mientras esté con vosotros. Así dijo Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el maestro. A Él es el que debemos de seguir. A Él es el que debemos de imitar. ¿Y con base en qué? Con base en la palabra. No es imitar a cualquiera, hermano. No es creer cualquier cosa. La palabra incluso dice que los demonios también creen. Entonces, esa fe tiene que ser en la verdad, tiene que ser en la sabiduría que viene de lo alto. Y solo entonces podemos decir que somos discípulos de Cristo. No podemos decir yo soy discípulo de fulano de tal, salvo que lo siga. Un pagano puede tener puede tener ídolos que sigue. Será un discípulo de esos ídolos, pero nunca un discípulo de la vid verdadera. Y es que, hermano, seamos discípulos y que el Divino Maestro sea nuestra guía. El Señor en su sabiduría no nos ha dado la enseñanza de una sola vez, sino que como el niño, como nosotros mismos, nacemos y vamos por fases. Así es nuestra educación, así es nos hace el Señor. Primero nos crea como especie. Segundo, nos forma individualmente y nos forma del polvo de la tierra. Y tercero, nos hace. ¿Qué es hacerlos? Es guiarnos, hermano. Es la figura que has depositado en los padres, en la madre sobre todo, la enseñanza, y al Padre en la corrección. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos seguir el camino que nos van a enseñar esos padres. Por eso es que es muy importante, hermano, la familia. La familia no es, hermano, unirse y formar una sola carne y divorciarse a los 2 meses o a los 8 días. Es procrear y producir. Eso es lo que dice la palabra. Para eso nos unimos. No es para otra cosa, hermano. Creced y multiplicaos y produzca. Para eso nos ha dado también la figura del Edén. Allí puso a Adán y a Eva. ¿Para qué? Para hacerlo producir. Así nosotros, hermano, no venimos acá simplemente a estar acostados
a vivir de otro, a ver a quién engañamos. No, esa no es nuestra vida. Nuestra conducta está señalada aquí en la ley extensa. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la palabra, pero no la estudiamos con todo nuestro corazón para que se nos grabe, para que nos tenga grabado, sino que la leemos únicamente, ahí no estamos aprendiendo, hermano. Ahí no estamos entendiendo lo que el Señor quiere de nosotros, mucho menos que se nos quede guardada para poderle cumplir. Y si nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, no es bueno lo que estamos haciendo. Por eso es que los sabios en la antigüedad definían la sabiduría, que era sabiduría el que hace lo que conoce y el que conoce lo que hace. Esa es la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque ese conocimiento solo viene de arriba, hermano. Y aquí nos ponían un ejemplo también, un ejemplo muy sencillo, el del mecánico. Un mecánico que no sabe para qué sirve cada uno de los instrumentos que lleva el motor de un carro, ¿cómo va a saber de mecánica? Sino que él lo que sabe, repite, socar un tornillo que queda acá, pero no tiene ese conocimiento. Así nosotros, hermano, para eso nos ha dejado esta palabra, y nos la ha dejado escrita, y nos ha dejado con una advertencia, que no le agreguemos ni que le quitemos nada, porque la sanción, el castigo, es que nosotros seremos borrados del libro de la vida. También tiene sanción cuando nosotros queremos hacer una interpretación, no de la palabra como está escrita, sino según nos convenga, según nuestro provecho, según nuestra conveniencia. Eso no es tampoco cumplir una ley. Así es que, hermano, todos estos detalles, que aunque muchas veces nosotros los tomamos como que si no tuviesen nada de contenido, al contrario, la enseñanza de nuestro Señor es breve, es sencilla. Dios define su enseñanza muchas veces en 2 o 3 palabras. Palabras eternas, pero que tenemos que meditar en ello. No es en balde el Salmo 1, que dice: bendito aquel que en la palabra de Dios medita noche y día. ¿Por qué? Porque solo podemos entender al meditar, al reflexionar, o sea, al pensar, al concentrarnos, a poner todo nuestro ser en esas palabras. Ya vimos 2, pámpano. Había oído lo que era pámpano, pero ahora sí ya sabemos lo que es pámpano. Algo que no sirve para nada, solo para echar al fuego. Ya sabemos lo que es un discípulo. Un discípulo es el que sigue a su maestro. Pero si no tiene maestro, si aún el oficio más simple necesita un maestro,
Y el operario sabe y dice con mucho orgullo, esto lo aprendí de mi maestro tal. Era un hombre estricto, era un hombre disciplinado, pero que nos enseñó lo que era la mecánica. Eso para él es que es un discípulo de ese maestro y él puede ser discípulo. Ahora, la tercera pregunta. ¿O qué somos nosotros? ¿Somos amigos? Dice Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos. Siervos somos nosotros del Señor. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea que el amigo es aquel que recibe de su hermano, del maestro y todas aquellas cosas que si no hubiese esa confianza, esa comunión, él no la daría. Por eso es que todos nosotros, todos los humanos, tenemos secretos. Todos morimos como esos secretos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un amigo en quien poder nosotros decir, desahogarnos y contarle todo aquello para que nos dé un consejo. Así que, así como el Señor a sus discípulos les enseñó misterios que no se los dijo a las otras partes, así como nosotros, hermanos, recibimos de parte de Él esos misterios, como el misterio de la iglesia, el misterio del nuevo nacimiento. Así nosotros. Por eso es que dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que llevéis fruto y fruto que perdure. ¿Por qué? Porque sois mis discípulos, sois mis amigos. A ti te he revelado misterios que no se he revelado a nadie. ¿Cuál es nuestro camino? El ser agradecidos de quien dio su vida por nosotros, que siendo pecadores nosotros debíamos de morir, pero Él murió por nosotros, porque al llamarnos, Él sabía que nosotros podíamos cambiar y no simplemente íbamos a ser conocedores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Porque no es salvo el que conoce, al que sabe de memoria la Biblia, al que sabe tantas prédicas y todo. Eso no es salvo, dice la palabra. Sino que dijo el Señor, salvo es el que hace lo que yo digo. Por eso es que dijo el Señor, no me llaméis Señor, Señor, haced lo que yo digo y será salvo. Y que, hermanos, nuestra conducta conforme al camino que conocemos que es Cristo y conforme a los mandamientos que nos ha dejado, ese es el camino que nos lleva hacia el Padre Eterno. Y si estamos con ese camino, nosotros estamos vestidos con ropas blancas y podemos esperar la venida de nuestro Señor, porque sabemos que ahí entonces iremos en la primera resurrección. Padre Santo, gracias, gracias Señor. Pero esto que hemos oído, que hemos leído, quede grabado, Señor, en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad,
y que estando grabada, Señor, podamos aplicarla en cada momento. Que nos amemos los unos a nosotros, porque sólo así demostramos que somos tus hijos, Señor. No con palabras. Que al que tiene hambre le demos de comer. Al que tiene frío le demos para que se cubra. A eso, Señor, ese es nuestro camino. Y eso lo hemos aprendido del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a enseñarnos ese camino. Dios los bendiga a todos y que la palabra del Señor quede grabada en nosotros y eso sea la conducta que sigamos del Divino Maestro. Amén y amén. Amén. Pacta non verba. ¿Cuánto? 35. Pues, Centavo.